Cascada inflamatoria en proceso de reexposición. Los aeroalergenos a nivel de la vía respiratoria van a ser reconocidos por la célula presentadora de antígeno. Cuando había una primera exposición, habitualmente iba a haber un proceso en el cual se iba a compartir información con los linfocitos T y después de ello recién se iba a compartir nuevamente con los linfocitos B. En este caso, la información se va a compartir de frente con los TH2. Estos van a liberar mediadores químicos tales como la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que van a brindar a su vez información al linfocito B. Este va a liberar inmunoglobulina E, que va a ser captado por los mastocitos, liberando histamina, prostaglandina, leucotrienos, generando efectos clínicos inmediatos. Pero también los TH2 van a liberar interleuquina 3, interleuquina 5, los cuales a su vez van a actuar a nivel de los eosinófilos, que van a generar efectos clínicos tardíos. Pared bronquial normal versus pared bronquial remodelada. En el lado izquierdo nosotros vamos a ver el epitelio de la mucosa bronquial con una adecuada presencia de cilios. En la parte media se encuentran los vasos de calibre normal y hacia la base, y esta es la base de la mucosa. ¿Qué es lo que vamos a observar en el lado derecho de la diapositiva? Ahí lo que vamos a ver es que el epitelio de la mucosa ha cambiado en sus características. Hay una menor presencia en la cantidad de cilios, los cuales son muy importantes para poder ayudarnos a movilizar las micropartículas que puedan adosarse en su estructura. En relación a la parte media va a haber una hipertrofia de los vasos, va a haber cambios estructurales en el epitelio bronquial, neoformaciones de vasos que van a condicionar la liberación de mediadores químicos. En la parte inferior, la musculatura se encuentra hipertrofiada, lo cual se traduce clínicamente en la disminución de la función pulmonar. Este es un estudio anatomopatológico en el cual vamos a encontrar diversas imágenes de los cortes realizados. En la imagen número 1 se encuentran tapones de moco bronquial. En la imagen 2 y 3, metaplasia escamosa bronquial. En la imagen 4 vamos a encontrar la hiperplasia de células mucosecretoras. Y en la imagen 5 vamos a encontrar infiltrado de eosinófilos que se verían sobre todo en casos de asma en fase tardía. En esta diapositiva, en el extremo inferior, vemos la imagen de la remodelación de la vía aérea.
esta etapa en la cual se van a encontrar todos los cambios que voy a describir, pues ya es irreversible. Los cambios que encontraríamos entonces en una vía aérea remodelada serían el engrosamiento de la membrana basal, depósito subepitelial de colágeno, hipertrofia del músculo liso, hipertrofia de las glándulas mucinosas, infiltrado inflamatorio celular por células como los eosinófilos en su gran mayoría, mastocitos, linfocitos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del asma? Uno es la tos. La tos que inicialmente es seca y que se puede hacer productiva en el transcurso de la enfermedad. Sibilancias. En el caso de las sibilancias de presentación expiratoria y que con un mayor compromiso se hace tanto inspiratoria y expiratoria, la cual puede ser audible con estetoscopio o sin estetoscopio. Disnea. La disnea es la dificultad o la sensación de falta de aire. Esta va a ser mayor dependiendo del grado de severidad del cuadro respiratorio que esté presentando. El dolor u opresión de pecho es otro de los síntomas que manifiesta, y el cansancio puede darse no siendo este específico. Los síntomas pueden empeorar durante la noche, ser exacerbados con el ejercicio, con la presencia de infecciones o con exposición a neumoalérgenos. En relación a las manifestaciones clínicas, es importante distinguir dos situaciones: una basal o intercrisis, en las cuales el paciente va a estar asintomático, y otra cuando hay crisis. Es importante también considerar que el asma, en función al tiempo y a la presentación del cuadro clínico, lo vamos a subdividir en un asma intermitente o un asma persistente. En el caso del asma persistente, a su vez, se va a subdividir en leve, moderado y severo. Habíamos mencionado en la diapositiva anterior que hay periodos intercrisis y la crisis o exacerbación propiamente dicho. Es decir, el paciente presenta tos, dificultad respiratoria, presencia de sibilantes a la auscultación. Pero no basta con tener el nombre del diagnóstico, decir que un paciente tiene asma bronquial. Para el manejo es importante categorizar. Eso significa que a ese nombre que es crisis asmática hay que ponerle apellido. Es decir, hay que categorizar si estamos frente a una crisis asmática leve, a una crisis asmática moderada o frente a una crisis asmática severa, porque de esto va a depender el tratamiento. Y para yo poder categorizar, hay muchas escalas, muchos scores que me van a poder determinar la severidad. En esta diapositiva le presento el score más utilizado en pediatría. Es el score de Birman y Pearson modificado por tal.
donde va a evaluar 4 parámetros clínicos. Uno, la frecuencia respiratoria. En la segunda columna tenemos la presencia de sibilancias. En la tercera columna, cianosis. Y en la cuarta columna, retracciones de la musculatura torácica. Y en función de la presentación y de las frecuencias respiratorias, nosotros vamos a asignar un puntaje, como vemos en la figura, ¿no? Hacemos la suma de estos 4 parámetros clínicos y tenemos el resultado. Si el resultado es menos de 5, se considera que es una crisis leve. Si el resultado está entre 6 y 8, decimos que está frente a una crisis asmática moderada. Y si el resultado va de 9 a 12, estamos frente a una crisis asmática severa. Y dependiendo de esto, el tratamiento va a cambiar. En el asma bronquial había que distinguir una situación basal de intercrisis y la crisis. Para las crisis, nosotros vamos a tener que utilizar el score de Birman-Pearson modificado por TAP. Este score me permite decir si la crisis es leve, moderada o severa, para lo cual tendré que utilizar 4 parámetros. Estos 4 parámetros son la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, la observación de la cianosis, la observación de las retracciones o utilizaciones de paquetes musculares. Cada uno de estos parámetros que se van a evaluar clínicamente tienen un puntaje de 0 a 3. De acuerdo a lo que nosotros vayamos a encontrar en el examen físico, iremos colocándole el puntaje correspondiente para cada una de las columnas ya señaladas y se hará la sumatoria de las mismas, dando el resultado de 0 a 5, al cual denominaremos crisis leve. Si ese puntaje suma de 6 a 8, hablaremos de una crisis asmática moderada, y si esta suma de 9 a 12, será una crisis asmática severa. Esto es muy importante porque con ello nosotros podremos elegir el tipo de tratamiento que vamos a instalar. En la diapositiva anterior habíamos visto cómo podíamos evaluar el estado de severidad de la crisis asmática, para lo cual utilizaríamos el score de Birman y Pearson modificado por TAP. Mas esta no es la única escala de evaluación. Existen muchas otras. Dentro de estas otras, por ejemplo, está la de score pulmonar. El score pulmonar lo utilizamos en pacientes generalmente mayores de 6 años de edad. En esta los parámetros que se van a evaluar son la frecuencia respiratoria, la presencia de las sibilancias y el uso de músculos accesorios, que en este caso en particular es la evaluación del esternocleidomastoideo. Esta tiene un puntaje de 0 a 3, y si vamos evaluando cada uno de los ítems, pues el resultado final será una vez efectuada la sumatoria. Pero ¿qué más se debe acotar en relación a la aplicación de esta escala pulmonar? En relación a la evaluación del esternocleidomastoideo, pues vamos a ver que se le da un puntaje de 0 si es que no encontramos la utilización del mismo, 1 si hay un incremento leve
2 si está aumentado y 3 si actividad máxima. Pero en verdad esto resulta ser subjetivo y de repente para los ojos de la persona que no está adecuadamente entrenada, pues como que nos pueda falsear un poquito el resultado final de la aplicación de este score. En los casos de crisis asmática, cuadros en los que hay exacerbación del asma, se correlaciona la gravedad en el caso del score pulmonar de 0 a 3 con una saturación de oxígeno mayor del 94%. Si nosotros le colocamos un puntaje de 4 a 6, esta se correlaciona con una saturación de oxígeno del 91 a 94%. Y si tiene un score de 7 a 9, la saturación de oxígeno en este debe ser menos de 91%. Recordemos que el asma es un proceso inflamatorio obstructivo, en el cual podemos realizar pruebas que corroboren nuestro diagnóstico. Así, por ejemplo, en los mayores de 5 años podemos utilizar pruebas de función pulmonar si el paciente estuviera en crisis. Estas dos pruebas que se pueden utilizar, una es la flujometría y la otra la espirometría. En el caso de la flujometría, si el paciente está con un cuadro de crisis asmática, lo que nosotros vamos a hacer es medir el flujo expiratorio pico y luego vamos a administrar un beta 2 agonista, que en este caso es el salbutamol. Si después de administrar este beta 2 agonista de acción corta, el PEF aumenta en un 20% a más, consideramos la prueba positiva. Si nosotros tenemos ahora otro paciente que vamos a realizarle la espirometría, nuevamente tenemos la valoración inicial y ahora lo que vamos a hacer es, tras utilizar nuevamente el broncodilatador, el beta 2 agonista, salbutamol, y esta vez nosotros vamos a medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y este tiene un aumento del 12%, entonces vamos a considerar la prueba como positiva y nos está diciendo que es un paciente asmático. Otra sería la situación si, por ejemplo, en esos periodos de intercrisis, ahora nosotros lo que vamos a realizar es una prueba de broncoconstricción. Vamos a estimular utilizando sustancias como la metilcolina, histamina, adenosina monofosfato, mannitol o solución hipertónica. Cualquiera de estas nos va a dar una reacción de broncoconstricción. También se puede realizar la prueba de hiperrespuesta bronquial. En esta vamos a utilizar sustancias
atestar diluidas como la que ya he mencionado, o el hecho de someterlo a ejercicio, y si en estos nosotros vemos que hay una disminución del volumen expiratorio forzado del 20% a más, entonces nos está diciendo que sí estamos frente a un paciente con asma. Esta diapositiva nos muestra los dos aparatitos que se van a utilizar para poder evaluar la función pulmonar. Uno es el flujómetro, que lo tenemos en la parte superior derecha. Este flujómetro tiene una parte que va a ir hacia la boca, lleva una boquilla que es personal, y esta prueba la vamos a realizar a aquellos niños que ya sepan soplar. En el momento de hacer esta prueba, lo que se le pide al niño es una inspiración forzada para luego hacer una expiración forzada. Esto se va a repetir 3 veces. Cada vez que se realice, pues hay un puntito rojo que empieza en el 0 y que va a ir ascendiendo en la medida que éste vaya a soplar. Se toman las 3 medidas y el promedio de las mismas es el valor que nos da, y para ello tendremos que utilizar una tablita que está en relación al FEP y a la talla del niño o niña. Entonces quiere decir, hay tablas diferenciadas por sexo, y en el cual nosotros vamos a encontrar el valor que corresponde, y mediante una regla de 3 veremos pues qué es lo normal y cuál fue el resultado que nos salió, ¿no? Entonces es así que podremos hallar el valor y encontrar pues esa variación con la utilización del salbutamol al haberlo estimulado después de una crisis, ¿no? En el caso de la espirometría, pues el sistema es casi parecido. Vamos a tener que soplar, pero en este caso es una maquinita electrónica que lo va a registrar, lo va a calcular y va a permitir medir las capacidades y los volúmenes pulmonares. El apoyo en las imágenes del diagnóstico de asma bronquial es muy importante, sobre todo la radiografía de tórax. En la incidencia antero-posterior, nosotros podemos hallar signos de hiperinsuflación, como es el aumento de la separación entre las costillas, el aplanamiento de los diafragmas, el engrosamiento peribronquial o el aumento del aire retrocardíaco. Esta es muy importante para el descarte de otras patologías. Muy útil en el diagnóstico de las complicaciones como son los neumotórax y las atelectasias. Evidentemente, esto va de la mano con el cuadro clínico. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos escuchando? Si tenemos un murmullo vesicular que está abolido,
en una tercera parte o 2/3 partes del pulmón y sobre él encontramos sibilancias, probablemente la complicación sea de una atelectasia. Por eso es que nosotros indicamos también una radiografía lateral. Las laterales nos van a poder ayudar a visualizar mejor ese pulmón en el cual estamos encontrando las variaciones asimétricas. En el caso de solicitar una tomografía axial computarizada, lo vamos a dejar sobre todo para casos muy especiales, como por ejemplo el hecho de un cuerpo extraño o que de repente pueda tener alguna malformación. En los pacientes ectópicos, el asma es solamente una de las patologías que estos van a tener. Por eso es muy importante en la historia clínica realizar preguntas en las cuales nosotros sepamos que los síntomas que presenta son desencadenados por aeroalergenos. A los aeroalergenos que consideramos con frecuencia es el polen, los ácaros, el polvo, la presencia a veces de olores fuertes, la utilización de sustancias químicas, actualmente con el COVID, el uso de la lejía, por ejemplo, el hecho de haber pintado y haber sido el niño expuesto al olor de esa pintura que está secando. También debemos considerar la estacionalidad, entendiéndose que los reportes de estos casos son mayores en los cambios otoño a invierno. Debemos también consignar en la historia los antecedentes familiares o personales de atopía, porque como les había mencionado, el asma no está solita, entonces hay otras entidades que se van a ver asociadas, tales como una conjuntivitis alérgica, puede tener un cuadro de rinitis alérgica, dermatitis seborreica, dermatitis atópica o alergia a alimentos. Sobre todo ser más específicos en los asmáticos persistentes, ¿no? Porque por las características que estos tienen, pues los síntomas como que van a ser mucho más frecuentes. Por eso es muy importante en ellos aconsejar la evaluación del papel de los aeroalergenos. ¿Cómo? Mediante la valoración clínica y las pruebas de prick test, ¿no? O pruebas cutáneas. Dosar inmunoglobulina E. Es importante basar el diagnóstico en la concordancia entre la historia clínica y las pruebas diagnósticas. En relación al diagnóstico diferencial de asma, es importante nuevamente recordar una de las características de esta, y esa es la reversibilidad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que llega al servicio de emergencia con dificultad respiratoria y sibilancias, y nosotros hemos indicado un beta 2 agonista de acción corta, en este caso salbutamol, y no tienes una respuesta adecuada, entonces debemos comenzar a hacer una disquisición rápida de qué otras patologías podrían estar detrás y no
y explicarme por qué razón no hay la mejoría que espero. Entonces, para ello, nos vamos a poner en diferentes escenarios. En el caso de la fibrosis quística, es una patología que la vamos a encontrar en niños cuya característica es una sudoración profusa, salada, que va fuera del distrés, de la dificultad respiratoria y la sibilancia, pues en el tiempo se presenta en una forma crónica, y yo tengo el antecedente de haber presentado ilio meconial de repente en el momento del nacimiento, o que en la actualidad las deposiciones son grasosas, ¿no? Entonces estaría hablando de una estatorrea, ¿no? Entonces eso me haría sospechar de una fibrosis quística. La disinesia, esta disinesia ciliar primaria no es frecuente en pediatría, no es frecuente su presentación, pero al haber descartado todas las otras posibilidades, tendríamos en todo caso que estudiarlas. En relación a las malformaciones congénitas, pues dentro de ellas están, por ejemplo, los anillos vasculares, y para esta, pues también tendríamos que ver la forma de presentación, y de repente el hecho de tomar una tomografía y poder visualizar cuál es el problema que está condicionando, pues, ¿no? esa sibilancia. En el caso de una laringomalacia es mucho más, digamos, fácil de poderla distinguir, porque esta se caracteriza porque va a presentar un estridor de tipo inspiratorio, ¿no? En el caso de la bronquiolitis obliterante, generalmente es una consecuencia de una complicación de un cuadro que tuvo como agente etiológico al adenovirus, ¿no? Entonces me hizo un cuadro respiratorio anterior en el cual el agente etiológico fue adenovirus, y esta se presentó. En el caso de la aspiración del cuerpo extraño, pues acá vamos a tener a un paciente que en forma brusca va a comenzar a presentar síntomas de tipo respiratorio. En relación a las enfermedades cardíacas, pues tenemos a niños con pobre ganancia ponderal, ¿no? Y en el cual en el momento del examen nosotros vamos a encontrar a nivel cardíaco soplos, podemos encontrar un tercer ruido, o de repente podemos encontrar un desplazamiento del impulso ventricular. Entonces eso nos estaría hablando de que probablemente tengo una cardiopatía congénita. Disfunción de cuerdas vocales podrían considerarse también, ¿no? El reflujo gastroesofágico, el hecho entonces continuamente de estar regurgitando una cantidad de leche, en este caso en los lactantes, esto sucede en los pequeños, no podría estar teniendo microaspiraciones que condicionan pues que exista estos cuadros obstructivos. La incoordinación deglutoria también podría ser el causal de la presencia de sibilantes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen parálisis cerebral, ¿no? Y en el caso de las inmunodeficiencias, sobre todo aquellas ligadas a la inmunoglobulina G.